En el aire transmite Babushka Rock. Desde sus estudios en Belgrano 168 de la ciudad de Chacabuco y en el 102.9 del dial. Babushka Rock, pura potencia. Bien amigos, aquí en Powersoft, a través de la 102.9 Babushka Rock, estamos en comunicación. Tenemos el honor de poder dialogar un rato con el profesor y filósofo José María Aguerre, quien comparte a través de las redes sociales, más precisamente por YouTube, ciertos micros relacionados a la filosofía, en algunos casos interpretando libros o cursos de filosofía, pero bueno, lo que más nos llamó la atención es un nuevo micro o un nuevo ciclo que está haciendo, que es Rock y Filosofía, donde interpreta canciones de bandas, bueno, como Maiden, Megadeth, Metallica, pero también lo hace con La Renga, Almafuerte, Rata Blanca, y bueno, no solo en el estilo metalero, busca otras interpretaciones de otros artistas, digamos, como Larralde, Shakira. Bueno, vamos a dialogar con él, vamos a tratar de conocerlo un poco más. Bueno, en principio saludarlo desde esta zona del noroeste de la provincia de Buenos Aires, de esta localidad que es Chacabuco, para esta radio que es Babushka Rock, que además se puede escuchar vía internet a través de www.babushkarock.com. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Reitero, va a ser un placer dialogar y conocerlo en este programa. Hola Guillermo, el gusto es mío, es decir, y bueno, un fuerte abrazo también a todos los oyentes de Babushka Rock. Muchísimas gracias. Y bueno, en principio me gustaría saber cómo surge esa idea, esa gran idea de unir la filosofía con letras que tienen que ver con bandas más que nada metaleras. Esto surge hace muchísimo tiempo, ¿no? Yo soy docente universitario en la Universidad Católica Argentina, también en varios colegios secundarios, y el surgimiento tiene que ver con buscar caminos para acercarme a mis alumnos y tener mayor empatía con ellos. A mí me gusta la música de todos los estilos, por eso has visto que en mi canal, ¿no? Prof. José María Aguerre de YouTube aparecen canciones de Larralde, de Shakira, y bueno, obviamente mi corazón está, como digo siempre, en el metal. Aparecen también muchas canciones de bandas de metal, pero en realidad todo nació en el aula, es decir, cuando intentaba, buscar caminos de encuentro con mis alumnos para enseñar la filosofía de una manera encarnada, de una manera bien existencial, ¿no? Acorde a los tiempos y acorde a las preocupaciones más existenciales de los jóvenes, ¿no? Es decir, como el sentido de la vida, la muerte, el dolor, la oscuridad, la luz. Bueno, todo este tipo de cosas. Y así nació hace muchos años, primero en las aulas, y bueno, este año me volqué también a YouTube, ¿no? Y bueno, de alguna manera lo universalicé, podríamos decir. Respecto a las bandas metaleras en particular, la profundidad de sus letras facilita mucho el camino, ¿no? Porque permite así tener directamente un canal de comunicación con los grandes filósofos de la antigüedad y también los actuales y poder reflexionar juntos. En principio fue con mis alumnos, hoy es con todos aquellos que siguen el canal a través de YouTube acerca de las cuestiones más profundas de la existencia, ¿no? Que de eso se trata justamente la filosofía. Bien, perfecto. Ahí en su canal, digamos, cuando pude ver varios de los videos que tiene de rock y filosofía, y como usted aclara al principio, de cada video es su propia interpretación, más allá de lo que quizás quiso componer el autor. En cada uno de esos videos, o en varios de esos videos, la cuestión o la pregunta que surge es a raíz de ese viaje al interior, de conocerse uno mismo. Y yo me pregunto, hoy, en este año 2020, y con esta pandemia y todo esto que nos surge, que nos sucede, digamos, ¿sigue siendo tan complejo ese viaje al interior y sigue siendo tan importante conocerse uno mismo? La filosofía empezó hace muchos años, ¿no? Es decir, y Sócrates fue uno de los primeros que encontró escrito en el frontispicio del oráculo de Delfos una frase que decía en griego, gnosis se autón.
En castellano, conócete a ti mismo. Y esta frase, que ya tiene 2500 años de antigüedad prácticamente, o casi, sigue siendo muy vigente ahora, más que nunca en tiempos de pandemia como los que estamos viviendo hoy. Yo creo que la pandemia, es decir, el virus este que ha llegado y las situaciones terribles que han pasado en distintos lugares del mundo y estamos pasando también en la Argentina, creo que se pueden convertir en una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para un encuentro con nosotros mismos en primer lugar. Y el hecho de las cuarentenas y el hecho de tener que estar en casa tanto tiempo es una oportunidad. Un encuentro con el otro, que es fundamental, porque también repito mucho en mis canales que solos no podemos, aunque estoy convencido que no estamos solos, y también un encuentro con nuestro creador. Pero esos encuentros comienzan por el conocerse a uno mismo, ¿no? Con todos nuestros talentos, con todas nuestras limitaciones. Bueno, y en ese sentido la música ayuda muchísimo a ese viaje interior, a ese viaje para encontrar en lo más profundo de nosotros las fuerzas, las ganas de salir adelante, aun cuando todo parezca oscuro, cuando todo parezca perdido, sin perder de vista que la luz siempre es más fuerte que la oscuridad. Y creo que ese es el mensaje de la mayor parte de las canciones que elijo, pero también de la mayor parte del rock, ¿no? Es decir, creo que más allá de su sentido de rebeldía, de protesta, de lucha, hay también un sentido muy profundo de esperanza de que el bien triunfa frente al mal, ¿no? Y bueno, de eso se trata, ¿no? Es decir, lo importante no es solamente sobrevivir a lo que está sucediendo, a la pandemia, sino cómo vamos a hacerlo, ¿no? Y cómo vamos a salir allí a un mundo que estábamos haciendo pedazos, al cual busquemos reconstituir, o a más de lo mismo. Ojalá que no. Me quedé pensando varios puntos, ¿no?, de lo que está respondiendo, pero esa cuestión de no conocer quizás las bandas metaleras por gran parte de la sociedad, sobre todo pasaba antes, ahora ya no es tan así, pero quizás en vez de conocerlas, en vez de profundizar sobre su arte, digamos, era más cómodo decir, bueno, son satánicos. Y este tipo de micros que usted comparte hace que por ahí alguien, digamos, que quizás nunca haya escuchado de estas bandas, entienda que a través de las letras son bandas que quizás tienen otro tipo de mensajes que están muy son satánicos. El heavy metal tiene, es decir, y el metal en general, tiene un sonido muy fuerte, es decir, tiene todo también una expresión artística, es decir, que nos lleva a la oscuridad, la lucha del bien y del mal. Eso hace que de alguna manera no sea fácil de abordar para todo el mundo hasta que se adentra en él. Lo mismo pasa a mí, me gusta todo tipo de música, ¿no? Y soy también un fanático de la ópera, ¿no? Y cuando uno escucha ópera por primera vez, cuesta, ¿no? Es decir, cuesta, parecen gritos, ¿no? Hasta que uno se da cuenta que es una maravilla. Pasa lo mismo con el metal. Son los más grandes músicos, sin duda, los que allí aparecen, pero cuesta mucho llegar a ellos. Entonces, entre la potencia del sonido y por otro lado, el hecho de que, no lo voy a negar, algunas bandas han jugado mucho, tal vez hasta demasiado para mi gusto, con el tema de la oscuridad, e incluso algunas se han destacado por aprovechar toda esta fuerza y esta pasión para ir hacia el satanismo, sin duda. Es decir, el black metal, por ejemplo, es una expresión de eso, aunque sea mínima, ¿no?, y pequeña y ya casi del pasado, pero existe también. Generó, es decir, esa sensación en la gente de que, bueno, escuchar Iron Maiden o escuchar Megadeth, ¿no? Es decir, y además por los nombres también, o por la estética, ¿no? Es decir, que habla de historias, indudablemente eran algo oscuro y algo pernicioso, ¿no? Es decir, bien, yo creo que si uno se profundiza en el conocimiento no solamente de la música, sino también del mensaje de sus letras, en una gran mayoría, incluso hablando de los subgéneros del metal como el power metal, por ejemplo, ¿no? Es decir, manifiestan justamente esto que yo digo, ¿no? Mensajes muy positivos, mensajes muy esperanzadores. Pensemos solamente en los nacional, ¿no? Pensemos en Rata Blanca, ¿no? La leyenda del hada y el mago,
o una canción que subí a mi canal hace muy poquito tiempo atrás, El Reino Olvidado, ¿no? En estos tiempos de oscuridad vendrán aquellos reyes, es una canción de fantasía que nos permitirán recordar el reino olvidado que yace en el fondo de nuestro corazón. Y a partir de allí podremos salir y vencer la oscuridad, ¿no? E ir hacia la luz. Bueno, son mensajes fabulosos. Pensemos en Iorio, ¿no? Es decir, aquel que acompañó al rock nacional desde sus comienzos, con B8, con Hermética, con Alma Fuerte. Bueno, Iorio, yo pasaba, por ejemplo, Sé Vos, ¿no? Sé Vos es un tema impresionante, donde habla de que, es decir, si sos vos mismo, vas a salvar al mundo, ¿no? Porque le vas a dar testimonio de vida auténtica y de valores. Nadie dice que no sea difícil, ¿no? Dice, el que aguanta es el que existe, ¿no? Es decir, y que es muy difícil resistir, ¿no? Pero todas estas ideas, de alguna manera, yo creo que dan un mensaje muy positivo a un tiempo de mucha superficialidad, de mucho materialismo, de mucha pérdida y de manipulación, sobre todo, donde, sobre todo, nuestros jóvenes muchas veces no encuentran tanto fácilmente modelos a seguir y se hunden a veces en la información, en las redes. Y bueno, es decir, creo que reivindicar el mensaje de la música, del rock en general, del metal en particular lo estoy haciendo, pero también de otros estilos musicales, creo que es algo muy positivo, sobre todo en tiempos en que vamos a necesitar mucha fuerza para salir adelante, ¿no? Bien, espectacular. Algo que mencionaba recién, y en otra respuesta también, es el tema del encuentro, el encuentro entre personas, y es algo también que lo destacaba también, creo que en la canción de La Renga, El final es donde partí, esa cuestión de, bueno, el encuentro entre dos personas para salir adelante, salir a flote. Dos cositas relacionadas a esto, una es, está faltando ese encuentro hoy en día con el tema de involucrarse tanto con las pantallas y olvidarse de las personas. Y bueno, y más que nada, bueno, esta cuestión de tener que resurgir, ¿no? Lo humano, resurgir después de esta pandemia. Y bueno, yo a veces me pongo a pensar, ¿qué pasaría si dejara de existir la electricidad, por ejemplo? ¿Cómo sería el contacto humano con humano, digamos? ¿Cómo sería nuestra propia supervivencia, digamos? Si no tuviésemos nada de todo lo que tenemos hoy en día, que es esta cuestión tecnológica, esta cuestión, pero que todo depende de la electricidad. Son varias cosas y muy interesantes todas las que vos planteás, ¿no? Es decir, en primer lugar, el tema del encuentro. Nunca una pantalla, nunca un celular pueden reemplazar un abrazo, una mirada, un apretón de manos, el encuentro interpersonal. Sin embargo, tenemos que salir adelante y el hombre tiene una gran capacidad de adaptación y de supervivencia, ¿no? Es un junco que piensa, decía Pascal, ¿no? Es un junco muy frágil, pero con su pensamiento puede dominar el mundo y también lo puede destruir cuando usa mal de su libertad, ¿no? Pero bueno, volviendo a nuestro tema fundamental, tenemos que aprovechar los instrumentos que tenemos lo mejor posible, priorizando la profundidad de los encuentros, aunque sea de manera virtual. No olvidando de que la cuarentena también a muchos nos ha posibilitado tener un espacio de encuentro con las familias que por el mundo laboral y la velocidad con que andamos siempre no teníamos. Entonces aprovechar momentos para charlar, para compartirnos en una serie, unos mates o algo con la familia con la cual vivimos en casa y que a lo mejor en otros momentos, yo en mi caso con mis hijos, mi esposa, otros a lo mejor con un hermano, antes no teníamos. La capacidad de aprovechar esos encuentros a través de las pantallas, aunque fuera con esos amigos lejanos, que si se aprovechan con calidad y con profundidad, tienen un valor inapreciable hoy. No sé por qué, ¿no? Pero a veces ahora charlar con un amigo que no los podemos ver, que antes a lo mejor decíamos tampoco lo vemos porque estábamos todos trabajando, ahora aunque sea a través de una pantalla, le damos más valor, ¿no? Entonces, en eso con respecto al tema del encuentro. Y por otro lado, sí, indudablemente estamos sintiendo la dependencia que tiene el hombre contemporáneo a la tecnología. Vivimos en un mundo tecnologizado, ¿no? Y ni hablar, si vos me lo decís desde Chacabuco, es decir, imagínate yo que aunque me crié la mitad de mi vida, mitad y mitad cada año en Coronel Suárez, entre Huanguelén y La Colina, es decir, toda mi familia es de por allí, es decir, y entonces conozco el interior de nuestro país y lo he viajado y lo amo profundamente,
vivo hoy en día, es decir, en Caballito, ¿no? En pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Acá dependemos absolutamente de la tecnología, ¿no? De la electricidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, también esto puede darnos un aprendizaje, ¿no? Es decir, no estoy diciendo de volver a las cavernas ni a la naturaleza, sí valorar la naturaleza, sí darnos cuenta de que fundamentalmente no podemos dejar que la tecnología nos domine. Es decir, el problema no es la tecnología, el problema es quién va a dominar a quién. Si la tecnología al hombre o si el hombre a la tecnología. Entonces tenemos que buscar caminos. Hoy por hoy, en plena pandemia, tenemos que sobrevivir, tenemos que salir adelante, tenemos que aprovechar los instrumentos que tenemos a mano. Y esperemos que no se nos corte la electricidad. Es decir, cuando se corta, lo sufrimos. Mañana tenemos que buscar canales de mayor encuentro con la naturaleza, de menor dependencia, es decir, por supuesto, aprovecharemos lo virtual y trataremos de tomar y rescatar todo lo positivo que ya no se va a ir. Pero ojo con aquellos que se levantan y dicen, qué bárbaro, ¿no? Hemos aprendido a que ahora podemos hacer todo desde casa, ya no tenemos que ver al otro, ya no tenemos que encontrarnos. En mi ámbito, la docencia, algunos dicen, bueno, ahora entonces podemos dar las clases directamente todas virtuales. Ojalá que no primen esas voces, ¿eh? Ojalá que aprovechemos lo bueno de la tecnología, pero fundamentalmente revaloricemos el encuentro persona a persona. Porque solos, como decía, no podemos. Y los argentinos todavía, gracias a Dios, lo valoramos mucho. Y más en el interior de nuestro país. Muchísimas gracias por todos estos conceptos que usted está brindando. A mí lo que más me gusta, volvemos al tema de los micros que comparte, es la pasión que transmite a través de su interpretación de las letras. En mi caso, bueno, yo también escucho mucha variedad de música, algo marcado, obviamente el metal es lo que más me gusta, pero después escucho un poco de todo. Pero, por ejemplo, uno de los micros que más me gustó, de los que usted pudo interpretar y compartir, es justamente el de Shakira, porque, bueno, es alguien que no me gusta musicalmente, si este micro me gusta, porque es muy buena su interpretación, es muy buena, ya le digo, la pasión que transmite al hacerlo, y bueno, yo creo que cuando alguien transmite con mucha pasión algo que está enseñando, o algo de su conocimiento, uno puede aprender un montón de cosas, así sea, no sé, una clase de carpintería, o un oficio, lo que sea. Y bueno, y en este caso que es algo filosófico y algo relacionado a composiciones musicales, es espectacular. Así que son impresionantes esos micros y espero que los pueda seguir haciendo. Y bueno, como usted dice, ¿no? Todos los estilos variados, así todos lo pueden disfrutar. Coincido plenamente, Guillermo, con vos, y me imagino que vos también lo ponés esa pasión en lo que vos hacés, en tu programa. Yo creo que es la clave, ¿no? Independientemente de eso, te cuento que yo mismo soy el primer sorprendido de lo que ha pasado en estos días, ¿no? Es decir, un poco tal vez, humildemente lo digo, tenga que ver con ese entusiasmo que le pongo. Otro gran parte debe tener y tiene seguro con las letras y con las interpretaciones y con las canciones y por supuesto también con la filosofía, ¿no? Es decir, que nos acompaña. Pero yo mismo no pensé cuando inicié este proyecto, que comenzó simplemente con darle un soporte virtual a las clases de mis alumnos que no podía tener presencialmente. Así empecé a subir mis cursos de filosofía, es decir, que están en mi canal. Así inventé este canal que se llama Prof. José María Aguerre, justamente para que rápidamente mis alumnos me identificaran. Y empecé a subir esas canciones que yo en las clases hacía con ellos y les pasaba con mis equipos, etcétera, etcétera, que si Dios quiere volveré a hacer cuando volvamos a las clases presenciales. De golpe ya el canal llegó casi en 2 meses a 1 millón de vistas, ¿no? Y no, sinceramente yo mismo soy el primer asombrado de lo que está pasando. En parte creo que puede ser, un poquitito aunque sea, ¿no? Por esa pasión que le pongo, pero realmente porque algo me parece que es maravilloso y me sorprende. Y por otro lado, me confirma el hecho de que no solamente nuestro pueblo, en primer lugar él, pero también toda Latinoamérica y hay montones de países donde están escuchando estas canciones. Cuando uno los moviliza a pensar, los entusiasma, no solamente con la mente y la razón, sino también con el corazón, la gente muestra la avidez que tiene de profundidad, de pensamiento, de profundidad, de sentido. Entonces, a veces los grandes medios, desgraciadamente, se quedan en lo superficial, se quedan en las distracciones, ¿no? En una cultura de la distracción, como para mantenerte de alguna manera sin pensar, sin preocupaciones.
cuando te adentras, como lo hacen las canciones de Iron Maiden, pero también como lo hace la canción de Shakira, ¿no? En Pies Descalzos, Sueños Blancos, ¿no? Que nos habla acerca de un hombre que fue creado para lo máximo, ¿no? Y que se encerró a sí mismo y que trata de buscar salir y que tiene que volver a salir. Es decir, así la gente te sigue y bueno, realmente me emocionan los comentarios de los que escuchan los cortos, realmente decir, me entusiasma muchísimo y bueno, trato de transmitir ese agradecimiento en el cómo también hago estos pequeños videos. Y bueno, también es decir, acompañando a todos aquellos que me dan un espacio para, bueno, transmitirlo, para compartirlo. Es un proyecto totalmente gratuito, ¿no? Es simplemente una forma de ejercer mi vocación de enseñanza a través de YouTube en este caso. Y bueno, así que bueno, de eso se trata el tema, fundamentalmente. Bueno, muchísimas gracias, profesor. La verdad que todos estos conceptos que comparte son buenísimos. En cierta forma, por lo que dice usted, se le agrandó el aula, ¿no? Porque antes tenía un aula que tenía una dimensión en la Universidad de la UCA y ahora tiene un aula que parece que se extiende por toda Latinoamérica, o un poco más también quizás. Y eso me parece que es excelente. Bueno, y ahí sí creo que es muy importante el manejo de la tecnología que veníamos hablando hace un ratito. Bueno, entre todas estas cosas que además sé que también está corrigiendo exámenes, haciendo un poco de todo, sé que tiene una participación también en una radio de Colombia, está espectacular lo que hace. Otra de las cuestiones que me quedó pendiente, ¿no?, de algunos temas, es esta cuestión de aprender a vivir y aprender a entender la vida, y como parte de eso quizás quisiera saber si también es necesario aprender o entender la muerte, o, digamos, a raíz de saber que hay una futura muerte, digamos, valorar un poco más lo que se pueda vivir. Mira, Guillermo, es decir, te agradezco también tus preguntas y la claridad y la profundidad de las mismas, con lo cual te felicito también, porque bueno, justamente, es decir, le has dado en el punto clave, ¿no? De hecho, en la segunda parte del año, el seminario que yo doy en la UCA se llama La muerte y el sentido de la vida. Creo que el tema de la muerte, que si habrás visto y seguro que lo has hecho sutilmente en varias de las canciones, también aparece, ¿no? Como en la de Iron Maiden, Santificado sea tu nombre, dicho en castellano el nombre, que muestra cómo, es decir, es la historia de un condenado a muerte que está a punto de partir. El tema de la muerte yo creo que es un tema fundamental y que está siendo ocultado, es decir, ahora no puede ser ocultado, es decir, por el tema de la pandemia, ¿no? Y desgraciadamente nos estalla en la cara, pero durante estos últimos años, en esta sociedad es como que tratamos de no hablar de la muerte. Y la muerte es la única certeza que tenemos en nuestro futuro, ¿no? Todas las cosas son inciertas, solo la muerte es algo cierto, decía San Agustín. Ahora, también se le decía, dice la leyenda de Santo Tomás, una frase que alguien le pregunta qué tengo que hacer para salvarme, ¿no? Para alcanzar la salvación. Y Santo Tomás, un hombre de fe, es decir, un santo de la iglesia, le dice a ese discípulo: viví cada día como si esta noche te fueras a morir. Si tuviéramos más presente la conciencia de la muerte, uno podría decir, ¿me deprimiría? No, tal vez viviríamos el presente de una manera muy, 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 muy diferente, ¿no? Es decir, aprenderíamos a jerarquizar, resolveríamos hoy las cosas que dejamos para mañana. Si estamos enojados con un pariente, con un hermano, con un primo, con un amigo, le hablaríamos hoy, pensando que a lo mejor ya mañana no vamos a estar. Es decir, la conciencia de la muerte se convierte en una maestra de la vida y nos haría vivir de una manera totalmente distinta. Por otro lado, también aprender y reflexionar sobre la muerte, filosofar es prepararse para la muerte, decía Sócrates. Max Scheler era un filósofo contemporáneo y iba más allá, y decía filosofar es aprender a morir. También nos lleva a la gran pregunta: ¿la muerte realmente es el fin? Yo estoy convencido, es decir, que si la muerte es una puerta. Y como en toda puerta, lo importante es lo que está del otro lado de la puerta, no antes, no en el medio. Por lo tanto, hay que aprovechar mucho esta vida, vivirla intensamente, pero porque cada momento está ligado a una eternidad. Yo estoy convencido de que la muerte no es el fin y que justamente lo que le da sentido a la existencia es que estamos de paso. Y que como hay una trascendencia que nos espera, como hay un reencuentro con todos esos queridos, seres queridos que ya han partido y se nos han adelantado, con nuestro Señor, ¿no? Con nuestro Creador también. Es decir, indudablemente eso nos permite valorar mucho más el presente. No estar todo el día rezando pensando en el más allá, sino aprovechando cada día, ¿no? Es otra forma de rezar, es decir, y viviendo intensamente, porque lo bueno que se vive hoy no se pierde. Ese es el centro de mi seminario, ¿no? Esa es mi idea central, ¿no?
porque cada momento está ligado a lo eterno, ¿eh? Y eso nos da más fuerza para tratar de hacer este mundo mejor, más humano, más justo, ¿eh? Sabiendo que esto no termina y que en esta vida vivimos como chispitas de felicidad, ¿no? Pero toda chispita en esta sabemos que se apaga. Y cuando uno enciende un fogón, si has estado en algún fogón seguro que sí, uno sabe que tiene más frío después de que se apaga que antes de que se enciende el fogón, ¿no? Bueno, si solamente en esta vida hubiera chispitas de felicidad y todo terminara en una tumba, me parece que la vida no tendría mucho sentido. Pero si hay chispitas de felicidad en esta vida que no encendimos nosotros, que nos han llegado, vale la pena abrigarse bien y buscar el fuego que las está generando. Por eso San Agustín también decía, mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti, Señor, ¿no? Sé que a lo mejor muchos de los oyentes no compartirán esta fe, no compartirán esta certeza, pero vale la pena reflexionarlo, porque creo que si la vida terminara simplemente en una tumba, no sé si valdría tanto, y no sé si tendríamos todos en el interior de nuestro corazón ese deseo de felicidad que se manifiesta en el arte, en la música, en el rock y sin duda muchísimo en el metal. Dos cositas relacionadas a esto último y ya no lo voy a molestar más, ya que tiene un montón de cosas que hacer todavía. Relacionado con esto de la creencia, quería saber cuán importante es para las personas tener algo en que creer, sea Dios, sea la luna, el sol, Dios de una forma, Dios de otra forma. Cuán importante es tener esa creencia para tener su propia paz, ¿no? Su propia paz interna, su propia paz en su comunidad. Y si bien esa es la idea, ¿no? De tener esa creencia, de tener esa paz, ¿por qué habrá generado tantos conflictos en otras épocas? Todavía hoy en día lo sigue generando, pero ya no con esa intensidad. ¿Por qué habrá generado tantas enemistades, digamos, tantas batallas, la confrontación de dos creencias distintas? Y si eso tiene que ver quizás con cierta pérdida de fe en lo que uno cree en base o a la influencia de lo que cree el pueblo vecino, digamos, ¿no? Más que nada cuando había esas épocas de las cruzadas, esas épocas de guerras por religiones. No sé si fui muy claro con la pregunta. Claro que sí, claro que sí. Es decir, más vale que lo sos. La primera parte, ¿no? La respuesta a tu pregunta, ¿por qué esa necesidad de creencia? Porque está en la propia naturaleza del hombre. Yo estoy convencido de que el hombre tiene una naturaleza dada, una esencia dada. Es decir, yo nazco hombre, ¿no? Yo no me hago hombre, he nacido un ser humano con sentidos, con un cuerpo, con un espíritu, con una inteligencia, con una voluntad, una inteligencia para conocer la verdad, una voluntad para amar el bien. Y que extrañamente me siento un ser finito, limitado, pero que tiene siempre deseos de eternidad, ¿no? Y eso es en el fondo un deseo de Dios que está en el propio corazón. La palabra religión significa religar, viene de reatar lo que se ha desatado, ¿no? Y en el fondo el hombre tiene esa necesidad de volverse a atar a ese creador. Y por eso está incompleto, porque el hombre siempre busca lo infinito, ¿no? Es decir, vos conocés cosas, pero siempre querés conocer algo más, ¿eh? Y vos tenés algunos bienes y seguramente tendrás algunas cosas muy valiosas, pero en esta vida todos los bienes que tenemos se pierden, se pasan, y siempre, sin embargo, queremos tener más. Y si no es tener en el sentido materialista, es ser más, ¿no? Y pareciera que aspiramos a una verdad y a un bien infinitos. Y eso es lo que los filósofos llamamos Dios, y eso es lo que también mi religión, yo soy católico, es decir, llama a Dios, ¿no? Esa verdad y ese bien infinito. Ahora bien, ese Dios es en el fondo definido por una palabra, amor. Y muchas veces los hombres, incluso los primeros a veces los que lo seguimos, no lo entendemos, ¿no? Y entonces malinterpretamos sus enseñanzas y ahí empiezan las peleas y ahí empiezan las luchas. Por supuesto que en todas las religiones hay algo de ese deseo de eternidad, de ese deseo de Dios. Desde mi fe, Guillermo, yo te diré que no creo que todas sean iguales, por supuesto que no. Es decir, Cristo ha venido al mundo y ha dicho, soy el camino, la verdad y la vida, y entonces yo estoy convencido de que Él es la verdad. Sin embargo, eso no me lleva a ser violento ni con el judaísmo, ni con el islam, todo lo contrario, me lleva a amarlos, a quererlos, a tratar de seguir cuáles son las palabras del Evangelio. No siempre fue así.
te lo acepto, obviamente, ni desde el cristianismo, ni tampoco de otras religiones que utilizan la ley del talión como principio, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Eso no es propiamente del cristianismo, ¿sí? Pero bueno, otras religiones a veces tienen esa ley, ¿no? Que es totalmente diferente, y de ahí también han venido muchos de los conflictos. Es decir, de algunas religiones que han tomado, decir, esa ley del ojo por ojo, diente por diente como principio, y de muchos cristianos que no hemos sido fieles, ¿eh? Y me incluyo porque a veces tampoco lo soy, ¿no? Es decir, a esos principios del Evangelio. Yo solamente hago esta pregunta a aquel que no tiene fe. Si el mundo se regiera por las palabras del Evangelio, por las palabras de Jesús, ¿no sería un mundo mucho más maravilloso, mucho más digno de ser vivido, mucho más humano? ¿Eh? No solamente en el poner la otra mejilla, sino en el saber perdonar. El concepto de perdón es algo maravilloso. Y eso lo necesitamos todos, que nos perdonen y saber perdonar. Creo que me fui un poco más allá de la pregunta. Entiendo que obviamente que aquellos que... También hay una leyenda negra muy fuerte, Guillermo, muy fuerte, ¿no? Es decir, pero independientemente de eso, aquellos que vemos hechos objetivos, ¿no? De falencias en los cristianos, en los hombres religiosos, incluso no solamente de nuestra religión, sino de otras religiones, a veces nos hace descreer de Dios. Bueno, no lo hagan. El llamado mío es no lo hagan. Si yo tengo un sacerdote que falla, me aparto del sacerdote, pero no del evangelio que predica, porque esa palabra nos habla de amor. Y si realmente es el amor el que prima entre nosotros, en el rostro de nosotros podemos reencontrarnos con Dios y también en nuestro interior. Así que bueno, te agradezco muchísimo este espacio para hablar de las cosas que más me apasionan. Como te habrás dado cuenta, hablamos de rock, hablamos de metal, hablamos de filosofía y también de mi fe, con todo el respeto de aquellos que no la tengan y con toda la mayor apertura y mayor comprensión, y con la oración, porque creo que en este mundo también necesitamos rezar mucho, ¿no? Por lo que está sucediendo. Una fe que también aparece extrañamente en el metal. Justamente estaba trabajando con Colombia por unas canciones que vamos a pasar mañana de Black Sabbath, ¿no? Black Sabbath, de los padres del metal, Black Sabbath, Sábado Negro, pareciera que fuera oscuro, sí. Una canción que se llama After Forever, que habla justamente de que Dios es la única forma de amar. Es impresionante, cuando uno se mete en el metal encuentra cosas increíbles, ¿no? Y que en general los metaleros de corazón los conocemos, ¿no? Y lo sabemos. Si quieren, decir, tanto vos, Guillermo, como todos tus oyentes están más que invitados a participar en mi canal de YouTube, y espero sus comentarios, espero, poder estar al servicio y a la disposición de todo lo que necesiten y cuando necesiten. Ha sido un placer, ¿no? Poder charlar este rato con vos, con la gente de Chacabuco, es decir, una ciudad que también quiero muchísimo, como en todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires, que son las mías también, las siento mías así. Y muchísimas gracias, ¿no? por este tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos conocerlo. La verdad que fue un gran honor poder dialogar, poder tocar todos estos temas que hemos estado conversando. La verdad que nos ha dejado sin duda una gran enseñanza. Espero que la gente se sume a su canal de YouTube y pueda seguir compartiendo tanto sus cursos de filosofía como sus interpretaciones de libros, literatura y bueno, y también sus interpretaciones de letras de canciones, como aclaró usted, no solo de metal, sino también, bueno, de rock, folclore y todo lo que le van pidiendo. Sin duda que va a haber un montón de artistas que le están pidiendo, como el Indio Solari, Soda Stereo, me imagino, y un montón de bandas de afuera, como usted dice acá, Black Sabbath, todas esas bandas, bueno, que uno por ser más seguidor del metal tiene ganas de conocer bien cuál es el trasfondo de cada una de esas letras, que son realmente increíbles. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien con su participación en este programa de Colombia y con sus clases virtuales. Que en cierta forma, como decimos recién, ha agrandado el aula, de haber un montón de alumnos nuevos que se van sumando, como, nosotros acá. Así que, muchísimas gracias, y seguramente más adelante haremos otro contacto para aclarar otras dudas existenciales, si le parece. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo, Guillermo. Ha sido un gusto, poder compartir este rato con ustedes. Crear HD.